Sí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos con un gran invitado, el doctor Carlos Alberto Rocha Rifo, para hablar de medicina tradicional china. Adelante, Carlos, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos los amigos de Puente Alto. Aquí finalizando el año, con harto calor. Esta semana ya nos llega el verano. Habíamos hablado la semana pasada de que en medicina china, o más bien dicho, digamos, en la filosofía oriental, una manera de vivir en armonía con el ser es vivir en armonía con la naturaleza. Yo siempre veo que todos dicen, oh, cuando hace calor, mucho calor, y nos quejamos del calor. Cuando hace frío, porque hace frío, y nunca estamos conformes y no disfrutamos las estaciones. En este caso los invito a que disfrutemos lo que significa esta estación del verano, que es la estación del calor, del elemento fuego. Los órganos que están vinculados al elemento fuego es el corazón, el pericardio, que recubre el corazón, intestino delgado también, y el sanyao, que es un órgano chino que son 3, y yao cavidades, son la cavidad de arriba de la cabeza, cavidad media hasta el abdomen, y la cavidad baja, digamos, del ombligo hacia abajo. Ese Oye, es sanyao. doctor, te hago una pregunta que todos se deben estar haciendo. Ya cuando hablamos de elementos, yo sé lo que significa, claro, pero te voy a hacer la pregunta como si no tuviera idea de eso, desde el punto de vista de nuestros auditores. ¿Por qué en medicina china hablamos de elementos? ¿Qué son los elementos? Bueno, desde la perspectiva taoísta de Lao Tse, que fue un filósofo que vivió como 2000 años antes de Cristo, más o menos, o sea, tengo que verificar la cifra. Él es una filosofía de que como es arriba es abajo, como es el universo, como es el macrocosmos, es el microcosmos. Entonces, para vivir en equilibrio con el cosmos, que nosotros somos una parte de él, como aquí después modernamente dicen que somos polvo de estrellas, somos parte de este universo, que todo el universo habita en nosotros. Él decía, bueno, el universo, este macrocosmos, está constituido de 5 elementos, y estos elementos son el fuego, que con sus cenizas da origen a la tierra contiene a su vez el metal contiene al agua, y el agua da origen a la madera, que es el 5.º elemento. Entonces tenemos fuego, tierra, metal, agua y madera, los 5 elementos que conforman este macrocosmos y que están presentes en nuestro cuerpo también, y nos rodean por todas partes y forman las 4 estaciones, que allá en el oriente son 5 estaciones, acá son 4. Y tiene una estación intermedia entre el verano y el otoño, que es la estación húmeda. Entonces, bueno, el tema es que esos elementos tienen que estar en un equilibrio, porque existe todo un ciclo de generación donde un elemento da origen al otro elemento. Como decíamos, el fuego da origen con su ceniza a la tierra contiene al metal, el metal contiene al agua, el agua permite que se forme la madera, y la madera, cuando se seca, forma el fuego. Entonces es un ciclo de generación. Y también existe un ciclo de control, donde el fuego controla el metal, ¿cierto? Lo dobla, lo hace líquido, lo hace dúctil. El metal controla la madera, nosotros con un hacha vamos controlando el crecimiento. La madera, los vegetales en sí, con sus raíces, permiten darle sostén a la tierra. Si faltan, digamos, los vegetales, hay desierto. Y a su vez la tierra también contiene el agua, y por lo tanto, o sea, la tierra le da cauce al agua. El agua viaja a través del agua, por lo tanto controla el agua a la tierra, y la tierra controla el fuego, y ese es el ciclo de control. Entiendo. Así que bueno, y cada uno de esos elementos están vinculados con órganos, cada uno de esos elementos están vinculados con una estación, el frío con el invierno, el agua con el invierno, el elemento madera con la primavera, el elemento fuego con el verano, elemento tierra tiene que ver con esta estación intermedia, digamos, la estación húmeda, y el otoño el elemento metal, así. Pero bueno,
no les quería hablar de eso, mis queridos amigos, les quería hablar de otra cosa. Pero quería estamos... hacerlo Sí. para contextualizar. Sí, Por supuesto. No, sí, está todo, y te agradezco, Juan Carlos, porque es que son muchos temas que conforman, que a veces son muy teóricos, pero hoy día quería hablar de cosas reales. Cuando uno viene un paciente a la consulta y dice, ¿sabe qué, doctor? Me duele la cabeza, me duele el hombro derecho, me duele la mano derecha, o me duele la mano izquierda, me duele el dedo medio izquierdo. Claro, para la medicina china todo eso tiene un significado, nada es casual. Hablamos de los 3 cuerpos, ¿se acuerdan? El cuerpo físico, el mente espiritual o Chen, y el cuerpo energético, que es sobre esta cablería energética sobre la cual actuamos con las agujas, que serían estos enchufes que nos permiten acceder a estos cables electrónicos, este sistema energético, digamos, para contextualizar un lenguaje que podamos entender. Bueno, estos 3 cuerpos deben estar en un equilibrio que se llama yin y yang. ¿Qué es el yang? El yang es el día, el sol, arriba, movimiento, fuerza, trabajo, masculino, agresión, intelectual, el día, en fin. Y el yin es lo contrario. El yin es la noche, lo oscuro, lo tranquilo, lo femenino, es abajo, es lo frío, es la intuición, es adentro, es la quietud, es recibir, son las mujeres, es todo lo opuesto. Entonces nosotros, no es que uno sea superior al otro, nosotros estamos conformados por yin y yang, por par de opuestos complementarios, pero son necesarios. Y nuestro cuerpo también está conformado por hemicuerpos, un hemicuerpo derecho, que es yang, un hemicuerpo izquierdo, que es yin. O sea, el hemicuerpo derecho tiene que ver con lo masculino, el hemicuerpo izquierdo tiene que ver con lo femenino. No sé si han hecho el ejercicio de mirarse al espejo. ¿Tu cara es igual al espejo, Juan Carlos, o son diferentes las dos mitades? ¿Cómo es la pregunta? Si te has mirado al espejo... Todos los días. Ya. Para afeitarme, para lavarme. Ya, ¿y te has fijado si tus dos mitades de la cara son iguales, No, son simétricas? No, no son iguales. ¿Cierto? No son iguales. Bueno, eso lo tienen clarísimo los actores. Los actores tienen, por eso siempre dan más un lado que el otro. Este perfil es más bonito que el otro. Este perfil claro, es más apolíneo. Si se fijan, o sea, existe una similitud, pero no son exactos. Porque de hecho, embriológicamente, cuando nos estamos formando, fisiológicamente el embrión va creciendo hacia el centro y va formando, digamos, va convergiendo hacia el centro hasta que se fusionan estas dos mitades, estos dos botones embrionarios, y forman lo que es el cuerpo en general. Y le pasa, claro, así es. Y así es como se forma. Entonces nosotros estamos constituidos por dos mitades que desde el punto de vista filosófico tienen distintas funciones. De hecho, el cerebro izquierdo, estaba hablando Juan Carlos recién, que es la parte más analítica, reflexiva, lógica, todo el pensamiento racional está regido por el lado izquierdo del cerebro. Sí. Las operaciones matemáticas, Juan Carlos es profe de matemáticas, o sea, tiene un cerebro izquierdo gigante. La radio también, que es pura estructura. Claro. Me parece que es puro hablar, pero no, hay una estructura acá, soy súper estructurado. Claro. Pero eso no es todo izquierdo, no es todo, puede ser de un lado. El derecho es lo relacionado con lo intuitivo, lo artístico, lo creativo, sintético, globalizador, totalizador, y eso es lo que hace Juan Carlos acá. Transmite música, emociones, arte, a través, o sea, ahí hace lo que es un trabajo holístico de unir los dos. Ese es ser holístico, unir los dos hemisferios y que trabajen, digamos, un bien común. Trabajen en conjunto, forma sistemática. Así es. Y el lado izquierdo de nuestro cerebro rige al lado derecho, y el lado derecho rige al lado izquierdo. Por eso cuando una persona, por ejemplo, tiene un accidente vascular encefálico, que son producto de las subidas de presión, por eso es importante, amigo, tener siempre la presión normotensa, es decir, entre 120 como máxima y 80 la mínima, o sea, presión sistólica 120, diastólica 80. Si subimos más de eso, ya nos tenemos que controlar y preocupar, porque podemos estar hipertensos.
¿Y qué es lo que pasa si nos sube mucho la tensión o la presión sanguínea? Pueden reventar algunos capilares y producir un accidente vascular encefálico, o un AVE, como le llaman, o ACV. Claro. Y estos accidentes cardiovasculares o vascular encefálicos, si es en una parte del cerebro, por ejemplo el lado izquierdo, me va a dejar paralizada la parte derecha de mi cuerpo, porque el lado izquierdo rige lo derecho. Y viceversa, si es al lado derecho, voy a tener la parte izquierda afectada. Por eso es cuando una persona tiene un accidente vascular encefálico, se le hace que hable, que diga cuál es su nombre, uno le pide una sonrisa para ver si hay simetría en los labios, o se cae a un lado y saber a dónde ocurrió el accidente, que levante los brazos y ver si los puede levantar los dos o puede levantar uno solo, por ejemplo. Son para saber si estamos en presencia de un accidente vascular encefálico cuando la gente tiene un dolor muy fuerte de cabeza y de repente se desmayan, puede estar ocurriendo eso. Bueno, pero todo eso estábamos hablando por los hemicuerpos, que no es lo mismo al lado izquierdo que el derecho, y en medicina china cada lado tiene un mensaje. Por ejemplo, cuando hablamos del lado derecho, que está regido por el lado izquierdo de mi cerebro, mi mitad derecha es la parte masculina, es lo afuera, lo externo, el trato con los hombres, el trato con el padre interno, con la agresión, la acción, lo intelectual, el trabajo. Mi lado izquierdo me dice de lo femenino, lo interno, hacia adentro, lo femenino, el trato con la mujer, el trato con la madre, el recibir, la quietud, la intuición, la emoción, el arte, la creación. Eso me quiere decir el lado izquierdo. Entonces, no es lo mismo golpearse o sufrir de un dolor, por ejemplo, en el hombro derecho, que en el hombro izquierdo, en la pierna derecha que en la pierna izquierda. Cada parte de mi cuerpo tiene un mensaje, y eso es lo que nosotros vemos más allá cuando, por ejemplo, hoy día acabo de ver un caso de una persona que tenía, llegó con sus exámenes, venía un TAC, resonancia magnética, ¿yo? Y problema en C5, C4, C5, una hernia en el cuello, ¿ya? Entonces, y resulta que esta hernia, por supuesto que la protrusión era hacia el lado derecho y perdió fuerza en su miembro anterior derecho, en el brazo. ¿Dónde tuvo el accidente? No, o sea, la hernia era en C4, C5, en la cervical 4 y la cervical 4 y 5, ya. Claro, ahí estaba en ese disco intervertebral, era el que había protruido, es decir, una hernia es una protrusión de núcleo pulposo, que es en la parte interna del disco intervertebral. Entonces, claro, eso es el diagnóstico médico occidental. Ahora, ¿producto de qué es el tema? Entonces, mientras estaba haciendo las agujas, en fin, viendo la anamnesis y todo, vemos que justamente la zona del cuello se condice con un chakra que tiene que ver que es el número 5. ¿Qué es un chakra? Es un conjunto, es un centro, chakra, la traducción del sánscrito al occidental, digamos, es una rueda energética. Entonces esta rueda, ¿por qué rueda? Porque convergen más de 20 a 25 nadis. Nadis son puntos de acupuntura de alta energía y que giran como una rueda. Y esta rueda nos atraviesa de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces, cuando nosotros bloqueamos alguno de estos chakras, el chakra número 5 de la fonación tiene que ver con la represión de lo que muchas veces no decimos cosas, nos guardamos las cosas, y esa represión, por supuesto, que va a afectar a nuestro cuerpo físico, y en este caso va a afectar a nuestra columna cervical. Y a veces el problema es que podemos llegar a evitar que ocurran este tipo de accidentes. Usted dirá, es una locura lo que está diciendo, pero créanme, estas locuras yo las he visto a lo largo de los años que tienen todo el sentido del mundo. O sea, las personas producto de una emoción que es algo intangible, que es algo que no vemos, pero que la sentimos y es real, dependiendo de qué tipo de emoción es al órgano que afectan, y dependiendo del órgano que afecten
es la zona en la cual yo voy a tener afectado un dolor. Entonces por eso no es lo mismo un dolor en la rodilla, en el codo, en el hombro. Aparte de la parte física que está afectada, hay un mensaje detrás de eso, hay un bloqueo de algo que está ocurriendo. Por ejemplo, la cabeza, la zona más yang, más arriba, nos dice relación con la planificación. Nosotros la cabeza no se hace nada, o sea, es la parte más abstracta, ahí está la planificación de las ideas, está la creación de las ideas, pero en sí la cabeza no puede hacer nada si no lo hace el resto del cuerpo. Y la cabeza se comunica con el resto del cuerpo a través del cuello. Por lo tanto, si todo lo que yo quiero hacer, tengo planificado, quiero ejecutar, todos mis sueños, todo lo que abstractamente tengo ideas que quiero realizar, si no las puedo hacer, queda estancada esa energía acá, en esta zona. Y te va a ir frustrando. Y va produciendo frustración. Entonces, eso es la lectura de la medicina china, por ejemplo, para complementarla con la occidental, en patologías concretas. Entonces, esta patología concreta de ser un problema en la cervical 5 y en la 4, le hacía fuerza a la persona con problemas que ella tenía de comunicación con determinadas personas, familiares, amigos, en fin, que no había querido decir nunca un secreto, algo muy grande, se lo fue guardando hasta que eso produjo esta hernia. Entonces, para que vean, amigos, que todas las cosas están relacionadas, muy directamente relacionadas. Disculpa, Carlito. Sí, también problemas de rodilla, por ejemplo, a veces que eso lo veo muy frecuentemente, que la rodilla también tiene una lectura, y la rodilla nos dice, aparte de ser la articulación fémoro-tibio-rotuliana, desde el punto de vista de medicina china, está irrigada por 6 órganos, 3 órganos yang, 3 órganos yin, que le dan la energía el espíritu de la rodilla. La función de la rodilla es la flexibilidad en la vida. Por lo tanto, está relacionada con la humildad y con lo contrario de la humildad, que es el orgullo. Entonces, a veces cuando somos muy orgullosos, somos muy inflexibles ante la vida, no queremos doblarnos ante la vida, ante las circunstancias, ante el destino, las circunstancias que nos están pasando, y nos rebelamos a estos cambios, empiezan a haber problemas en la rodilla. Yo prefiero ser como el junco. Así, doblarse, ser flexible. Claro, flexible, entiende que todo es un proceso, que ningún problema que tenga va a ser para siempre. Entonces, que mi vida no va a ser para siempre. Entonces, ¿para qué calentarse la cabeza más allá? Claro, entonces cada parte de nuestro cuerpo nos está dando un mensaje. Por ejemplo, si tenemos problemas en los huesos, ¿sí? ¿Qué en los huesos son lo más interno, están cristalizados, es lo más denso? Por lo tanto, es la base, la función es determinar la estructura básica de nuestro cuerpo. Entonces, sobre él podemos realizar múltiples modificaciones, ornamentaciones distintas. Es decir, si tiene fallas en el hueso, debilidades, fracturas, todo el resto se puede desmoronar en nuestra estructura. Por lo tanto, ¿qué mensaje nos dice cuando tenemos problemas en los huesos? Parte espiritual, está fallando. ¿Los huesos es la parte espiritual, doctor? Así es, porque es la estructura. Es lo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, decía Jesús, y en este caso sobre estos huesos constituiremos, digamos, el cuerpo físico, nuestra estructura, que en edad todo el cuerpo se ancla en los huesos, entonces la parte más interna. Entonces en los huesos encontramos lo hondo, sobre lo que se funda el resto de nuestro ser. Por eso es tan importante y está relacionado con lo espiritual. Por lo tanto, si tenemos fracturas, problemas óseos, cualquier tipo, no tenemos que pensar en cosas superfluas. O sea, nos caímos y nos quebramos, nos fracturamos. ¿Pero por qué nos fracturamos? Porque esos huesos no estaban firmes. Y si no está firme es porque algo está pasando en nuestro interior que nos está debilitando. Los tejidos blandos, por ejemplo, que son más maleables, más dúctiles, modifican la voluntad y son más fácilmente movibles que un hueso. Y estos tejidos blandos, estamos hablando de músculos, tendones,
tejido sostén, adiposo, y eso se relaciona con la energía mental que está en movimiento. Y los líquidos como sangre, linfa, líquido cefalorraquídeo, orina, humor vitreoacuoso, en fin, tienen que ver con las emociones, porque estos están circulando permanentemente. Entonces, para que vean, cada parte de nuestro cuerpo nos da un mensaje distinto a la función que nosotros conocemos en Occidente, que tiene que ver con la fisiología del cuerpo y las patologías, que son, digamos, las enfermedades que ocurren cuando se pierde la homeostasis o el equilibrio de este cuerpo físico. Carlos, ¿y esta inestabilidad en el cuerpo se da por qué? ¿Es solamente lo emocional, lo espiritual, falta de conciencia, preocuparse de qué? No, como les estaba diciendo a nuestros amigos, cada parte de nuestro cuerpo nos está diciendo, nos está dando señales. Es como el tablero de un auto. Cuando se enciende la luz en el tablero, nos indica que hay problemas en los frenos, cambiar el aceite, el agua, los neumáticos, en fin. Acá, cuando tenemos problemas en la cabeza, por ejemplo, en toda la zona más yang, tiene que ver con la planificación, con como le decía, lo abstracto, aquello que no podemos, que no es tangible, con los planes que tenemos que hacer en nuestra vida. Si tenemos problemas en los brazos, en los hombros, el qué hacer. Acá pensamos, pero con las manos actuamos, y si no podemos actuar es porque algo está ocurriendo en nuestra vida que nos está impidiendo realizar lo que queremos hacer, y eso produce una obstrucción de energía, y el dolor por definición es una obstrucción. Entonces nosotros con la aguja desobstruimos el paso físico de la energía, pero lo voy a volver a obstruir si mis emociones y mis sentimientos no están fluyendo. Sigo sin realizar. Quería viajar a la playa y no pude. Entonces tenía eso planificado y no lo pude ejecutar. Por supuesto que me va a venir un dolor de cabeza o dolor de espalda porque estoy tenso, y en sí, digamos, como le digo, cada dolor tiene que ver con obstrucción de la energía. Si no pasa la energía, no pasa la sangre. Si no pasa la sangre, no hay nutrición ni restablecimiento de las funciones de los órganos. Efectivamente, nuestra sangre es la savia de los arbolitos, así es, siempre limpia. ¿Cuánto tú recomiendas tomar agüita al día? Me preguntan por edad. Bueno, en esta época por lo menos 1,5 a 2 litros, o sea, siempre ojalá 1 litro en la mañana, otro litro en la tarde, mientras más calor, más agua. Mantener los lugares frescos, en fin, todo lo que conocemos y siempre nos están informando. Carlos, ¿tú estás trabajando activamente en estos días? ¿Te ha tocado atender a harta gente ya? Sí, gracias a Dios he tenido lindos reencuentros con mis pacientes. Son cosas bien interesantes porque hay algunos pacientes que se han producido verdaderos milagros con ellos, o ellos han hecho verdaderos milagros con uno, consigo mismo, y también para uno una tremenda responsabilidad. Entonces ha sido un lindo reencuentro. Y invitar a todos los amigos que se quieran también conocer lo que es la medicina china, atenderse. Gente que vuelva a España. Si Dios quiere, ahí estamos viendo si se dan las cosas. Estamos todos, como digo siempre, en voluntad de Dios, ver cómo salen las cosas. Yanita Sobalso te mando un saludo. Gracias, Juan Carlos, y al doctor por esta información tan relevante. Sabemos que se nos viene un año, un verano muy caluroso. Hipertensa. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo mantengo mi equilibrio? Bueno, si ya es hipertensa y está diagnosticada, tomarse los medicamentos. Que eso es muy importante. Ya cuando uno se le diagnostica una patología, por supuesto que yo soy amigo también de los medicamentos, es decir, de la medicina alopática, porque eso ya es cuando el cuerpo físico ya está dañado. Como prevenir, podemos prevenirlo de muchas formas. Siempre es importante. La hipertensión, como lo he dicho varias oportunidades, está asociada a la trisomía X, que es que tienen que haber más de 3 factores que me predispongan para la hipertensión, y esos factores tienen que ver con el sobrepeso, índice de cintura-cadera, índice de masa corporal, aumento de triglicéridos, que es el aceite en la sangre, aumento de colesterol, hormonas tiroideas, glucosa elevada. O sea, son varios los factores que, mientras yo voy teniendo más de esos factores, voy siendo más candidato a ser hipertenso.
Y para evitar eso, no tengo que subir de peso, tengo que alimentarme sano, evitar los aceites, las grasas saturadas, el colesterol, por supuesto que hidratarme bien, hacer ejercicio, o sea, tengo varias formas como hacerlo, porque si yo le digo, no, y hay muchos remedios, tómese una agüita de limón, que el limón baja la presión, claro, la baja en 10 puntos, pero dura el efecto 10 minutos, o sea, por eso es refrescante, es muy agradable, pero no produce un efecto farmacológico, que el efecto farmacológico es un efecto por lo menos entre 20 a 50 veces mayor a un efecto fisiológico, que es decir, por ejemplo, nuestros corticoides, nuestro cortisol que produce el riñón, lo produce en cantidades infinitesimales, muy pequeñas, pero si yo tomo un corticoide oral, una prednisona, una metilprednisolona, una betametasona, por ejemplo, está en efectos aumentados exponenciales 50, 100 o más veces lo que produce el organismo, y ya me produce un efecto farmacológico que es antiinflamatorio, analgésico, antipruriginoso, en fin. Entonces, por eso, mis queridos amigos, es tan importante, antes de llegar a depender de los alimentos, de los medicamentos, poder alimentarnos bien y poder también identificar qué es lo que está produciendo el dolor. Como le decía, llegar a identificar que no es lo mismo brazo derecho, ya sabemos que en mi parte yang tengo problemas con lo masculino, brazo izquierdo con lo femenino, si es el brazo es con lo hacer, si tengo problema en el hombro, con hacer en lo profundo, si tengo problema en la rodilla, en los codos, que no estoy siendo flexible en la vida ante algo, dependiendo de la zona, si es justamente vinculada a un chakra, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hay algo que me está obstruyendo y me está impidiendo avanzar en esa vida. Entonces, todas nuestras emociones, todo lo que nos pasa va a tener una repercusión sobre nuestro cuerpo físico. Carlos, me estaban preguntando interno, porque ahora en esta parte del año que estamos viviendo, porque nosotros partimos casi más de 10 años con esto, no pescaban mucho en Puente Alto. ¿Habrá evolucionado la gente en términos de cultura? ¿Habrá evolucionado la gente en términos de desarrollo? ¿O hay más necesidades? ¿O hay un aumento de la enfermedad? ¿Cuál crees tú de esas variables es la más asertiva? No sabría decirte, Juan Carlos, la verdad es que no veo yo mucho. Tú eres bien optimista, yo la verdad es que en ese sentido lo que he visto, no sé si estancado o va directamente relacionado con el nivel de conciencia, que es el nivel de despertar que tiene cada persona. Y lamentablemente estamos en un mundo que es bombardeado por lo comercial, por el dios dinero, por todo lo que dicen los medios de comunicación masivos, que siempre están indicando, bueno, nuestra cultura occidental, y que compremos tal producto y que con lo inmediato, solucionar siempre inmediatamente las cosas y no ir al fondo de las cosas. Entonces siento que esto es un proceso que es lento, que si bien es cierto cada vez hay más personas, y este es un propósito de esta comunicación, de poder a ustedes moverle algo y decir, oye, está hablando puras cabezas de pescado este tipo que está hablando en la radio, o tiene razón, en realidad mi rodilla, chuta, me he sacado radiografía, resonancia magnética, y dicen que estoy sano pero no puedo caminar. Entonces, ¿será que no estoy siendo flexible ante la vida? ¿O será que realmente soy poco humilde? Entonces, ese tipo de cosas son las que yo tengo que cuestionarme y ver qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo en la vida, que me está produciendo. El que se enferma es usted mismo, cada uno se enferma con sus actitudes. Carlos, cuando tú hablas que no vemos las emociones, pero las emociones tienen una influencia directa en el cuerpo humano. Si estoy alegre, los neurotransmisores recorren mi sangre, la serotonina, por ejemplo, estoy optimista, alegre, la dopamina, me estoy relajado, la endorfina, tienen una composición química y nos hacen sentir de esa manera. Pero la pregunta que yo siempre me he hecho y se la hago a los grandes profesionales de la neuroquímica, de la neurociencia, la gente que está desde este lado,
es: yo pienso y me siento así y se gatillan inmediatamente esos neurotransmisores, o es al revés. Generalmente todo viene y es todo nace con el pensamiento. Es decir, primero la mente y después el cuerpo físico reacciona a lo que estoy pensando. Así es, ten cuidado con tus pensamientos que generan palabras, tus palabras, ¿cierto?, generan acciones o actos, tu conjunto de actos. Se la ha hecho a 100 personas del área y el 95% coincide, ¿no, Juan? Claro. Y las actitudes generan tu destino, o sea, y todo parte de un pensamiento. Por eso es tan importante el pensar y positivamente, que es una alta energía. Nosotros somos seres energéticos, y mientras la salud es alta energía, la enfermedad es baja energía. Pilar Santander te manda un saludo y antes de cerrar nos dice: ¿dónde atiende el doctor Carlos Alberto Rocha Rifo? Ahora estoy atendiendo acá en Puente Alto, en Parque San Francisco, que queda ahí más o menos metro Protectora de la Infancia. Así que ahí, a través de mi WhatsApp, podemos coordinar atención. Que yo voy a publicar posteriormente en el video. Carlos, mándale un saludo a los chiquillos. La próxima semana, cuando nos veamos, ya va a ser pasado Navidad. Dale una recomendación a la gente para que no coma estupidez y no se vuelva loco, por favor. Eso, no a los excesos. La cultura occidental es de los excesos, de las emociones, de estar siempre en esa montaña rusa de las emociones, que lo único que produce, claro, un bienestar inmediato, rápido, pasajero, pero que después nos puede traer muchos problemas cuando nos bajamos de la montaña rusa. Entonces, sean moderados, busquen en la tranquilidad, en la paz, lo que es la felicidad, que esa es la concepción oriental. Así que un gran abrazo y disfruten estas fiestas con sus seres amados y queridos. Muchas gracias también, amigo mío, ha sido un momento muy especial el compartir. Un abrazo, hasta luego. Bueno, esto no.